Buenas compañeros y maestras, nosotros vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Empezaremos por las causas. Samara, ¿sabes algunas de estas? Claro, la Revolución Rusa principalmente se dio por la pobreza, hambre y la inflación de bienes utilizados por el pueblo, entre otros. Todo esto en el periodo de Zar Nicolás II. Este régimen estuvo durante siglos masacrando y oprimiendo al pueblo, aunque la entrada a la Primera Guerra Mundial fue el límite del pueblo, donde ya no solo eran tensiones y revueltas entre la clase baja, el pueblo se había levantado en armas. Bastante interesante. Ahora, ¿podemos hablar exactamente sobre la Revolución de 1905? En esta revolución hubo una huelga de trabajadores de la fábrica Putilov, ubicada en San Petersburgo, que fueron aplacados por disparos a mansalva. Esto fue lo que encendió la revolución. Fue denominada Masacre del Domingo Sangriento. Ocurrieron motines navales, surgieron movimientos nacionalistas en Polonia y Finlandia. Se movilizó la clase obrera dando lugar a la formación del primer soviet. También estalló la huelga ferroviaria. Zar Nicolás II dio a conocer su manifiesto de las libertades. Sin embargo, el documento no dio una fecha de cuándo iniciarían estas nuevas reformas. Después de la llegada del ejército de Extremo Oriente, Nicolás desconoció el decreto. En Moscú, los bolcheviques encabezaron la insurrección, pero después fueron derrotados. El gobierno se impuso fácilmente y en 1906 las iniciativas fueron aprobadas y confirmaron a Nicolás II como monarca absoluto. Bueno, yo vine preparada para la segunda revolución, la de 1917. ¿Te importaría que hable de ella? Para nada, compañera, platícanos. Ok, la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial provocó escasez de productos básicos y con esto hambre y miseria. Por este motivo, el 23 de febrero de 1917 estalló una gran huelga, extendiéndose por todo el país. Esto creó el Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado, que al inicio apoyaban al gobierno, pero terminaron separándose de él. Lenin regresó, dando los pasos para una revolución formal con el lema Pan, Tierra y Paz. Y con esto, el 3 de julio hay un nuevo levantamiento. De nuevo hubo una fuerte represión, por lo que Lenin vuelve a huir. Después de un tiempo, vuelve y el 24 de octubre de 1917, los bolcheviques tomaron Petrogrado y al día siguiente los soviets apoyaron el levantamiento con la oposición de los bolcheviques, creando un gobierno en donde Lenin era el presidente. El 2 de noviembre los bolcheviques controlaron Moscú y la revolución de Rusia continuó creando una guerra civil, apoyada por países occidentales que duró 3 años. Gran aportación. Ahora hablaré de la contrarrevolución para complementar lo antes mencionado. La contrarrevolución rusa fue un conflicto armado múltiple que tuvo lugar entre 1917 y 1923 en el territorio del disuelto Imperio Ruso, entre el nuevo gobierno bolchevique y su ejército rojo, en el poder desde la Revolución de Octubre de 1917, y del otro lado los militares del exejército zarista agrupados en el denominado Movimiento Blanco. Esta estaba compuesta por conservadores y liberales, favorables a la monarquía y relacionados estrechamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, así como los socialistas democráticos, los socialistas revolucionarios y los mencheviques contrarios a la revolución bolchevique. Los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar desde 1918 hasta 1920. Los bolcheviques descansaban en la tesis de Carlos Marx, con el comunismo científico y en la interpretación que Lenin daba de esta. En respuesta, los monarquistas, demócratas y mencheviques se alzaron contra estos. Las grandes operaciones militares terminaron el 22 de octubre de 1922, cuando el Ejército Rojo ocupó Vladivostok. Esta guerra es conocida como Guerra Civil e Intervención Militar de 1917 a 1922. El Ejército Blanco, aún ayudado por grandes naciones como Inglaterra y Francia, perdió. Y por último, para cerrar este tema, ¿nos podrías dar algunas consecuencias que dio esta revolución? Claro, las consecuencias fueron dadas en todos los sentidos. Supuso un cambio profundo dentro de la sociedad. La primera mencionada fue el derrocamiento del régimen zarista y la dinastía Romanov, que llevaba siglos de poder absolutista denominado Imperio Ruso. La segunda fue la creación del primer Estado socialista del mundo, conocida como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida por sus siglas URSS, adoptando ideas socialistas y desarrollando ideas anarquistas y comunistas. Se dieron discrepancias después de la muerte de Lenin, de cuál camino tomar, entre dirigentes como Stalin y Trotsky. Pero sin duda, la implantación del socialismo estaba ahí. Después de la revolución, la URSS se convirtió en una de las principales potencias económicas a nivel mundial, hasta su disolución. La URSS
salió de la Primera Guerra Mundial después de la firma del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Un dato fue que la URSS pugnó por la supremacía mundial con Estados Unidos en la Guerra Fría. Bueno, entonces eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos, compañeros.